Hola a todos, es un placer saludarles nuevamente. Mi nombre es Luis Rodríguez y en este día les traigo un laboratorio virtual sobre la ley de Hooke. Como pueden ver aquí en la pantalla, pues básicamente vamos a estar hablando de lo que son los resortes y de su elasticidad. Eh, es bien importante que comprendamos que un resorte, ¿verdad? No solo estira, también este puede encoger y muchas veces nos olvidamos de esta propiedad. Solo pensamos en cuánto puede estirar y no pensamos en cómo puede este volver a su tamaño original, ¿verdad? Es una propiedad del resorte. Obviamente estamos hablando de elasticidad, que es una propiedad de algunos objetos dentro de la materia. Entonces, quiero empezar por explicar un poquito cuándo se dio esta ley y quién la hizo. Bueno, primero que nada fue un físico inglés llamado Robert Hooke, allá por el siglo XVII, ¿verdad? Él estaba estudiando los resortes, él estaba estudiando todas las propiedades de elasticidad y él se dio cuenta y observó cómo muchos materiales se deformaban, ¿verdad? Al manipularlos, estos se deformaban y él descubrió esta ley o él creó esta ley, ¿verdad? En la cual hablamos tanto de estiramiento, como se le denomina en física, compresión. Entonces, ese fue el gran aporte de este físico y pues eh, creo que era importante introducirlo. Vamos a pasar a lo que son las competencias para que ustedes puedan verlas. Y aquí tenemos las competencias. Bueno, número uno, explicar las relaciones entre la fuerza aplicada, la fuerza de resorte constante del resorte, el desplazamiento y la energía potencial. Número dos, describir cómo la conexión de dos resortes en serie o en paralelo afecta la constante efectiva del resorte y las fuerzas del resorte. Y número tres, predecir cómo cambia la energía potencial almacenada en el resorte a medida que cambian la constante del resorte y el desplazamiento. Es bien importante que entendamos, ¿verdad? Que un resorte básicamente, bueno, aquí vemos uno metálico, pero el resorte es un término para algo que puede ser deformado o un ejemplo de materia que puede ser deformada, ¿verdad? Tiene que haber una fuerza para que esto suceda y obviamente tiene que haber diferentes situaciones para que también este vuelva a su forma original. Los resortes vienen en gran variedad de tamaños, de formas, entonces no nos quedemos con la imagen de un resorte como lo pueden ver en esta imagen porque existen diferentes tipos de resortes. Em, en su mayoría son espirales, sí es importante decir eso. Y lo que queremos enfocarnos, repito, es en la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Es una propiedad fundamental del alambre con el que está hecho, ¿verdad? Ese es el concepto que podemos ver acá. Un cable de metal largo y recto también tiene la capacidad de regresar a su forma original después de un estiramiento o una torsión. Pero enrollarlo nos permite aprovechar las propiedades de un pedazo de alambre muy largo en un pequeño espacio. Esto es mucho más conveniente para la construcción de dispositivos mecánicos. Por ende, lo que nos quiere decir este concepto es que un resorte, ¿verdad? Va a ser más útil o un alambre metálico va a ser más útil cuando lo enrollemos, ¿verdad? Cuando generemos torsión en él para dispositivos mecánicos, ¿verdad? Como podemos ver aquí en esta ilustración de la presentación, vemos como un resorte está sosteniendo algo de, bueno, un pedazo, otro pedazo de metal, ¿verdad? Que pesa 15 kilogramos y este pues se está moviendo, ¿verdad? Obviamente con la fuerza de la gravedad hay cierto estiramiento en este resorte. Bien, vamos a pasar a lo que es el procedimiento. Aquí tenemos el link para este laboratorio. Como pueden ver, es con la plataforma de FED Colorado, ¿verdad? Una plataforma muy útil con muchas herramientas de diferentes áreas de las ciencias naturales, física, química, biología e inclusive ciencias de la Tierra. Y pues en este caso encontramos la ley de Hooke acá, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a pasar a darle un vistazo a la plataforma para que ustedes puedan familiarizarse con lo que es este laboratorio. Bien, entonces ya estamos aquí en la plataforma, como pueden ver la de FED Colorado. En ella podemos ver una representación de un resorte. En este caso, pues tenemos diferentes herramientas aquí. ¿Están en inglés? Sí, pero nuevamente les repito, ustedes dentro de la plataforma de FED Colorado pueden poner esto en español. ¿Ok? Igual yo les iré traduciendo. Entonces, aquí tenemos un cuadrado de color gris donde vemos diferentes puntos. Primero vemos la fuerza aplicada, la fuerza del resorte, el desplazamiento
y una posición de equilibrio. Entonces, estos símbolos que están aquí, esta flecha anaranjada, flecha azul, flecha verde, esta línea punteada, van a representar cada uno de estos puntos, ¿verdad? También podemos trabajar con dos resortes, uno arriba y otro abajo. Si solo quiero uno, pues solo uno. Y obviamente tenemos esta barra de valores donde nos dice Spring Constant, que representa la constante del resorte. Spring es resorte en inglés. Y la fuerza aplicada, Applied Force, eso significa fuerza aplicada. Creo que ya se maneja, ¿verdad? De que la unidad para que trabajamos con fuerza son los newtons. Y en el caso de la constante de un resorte, la que vamos a utilizar es newton sobre metro. Entonces, esta es la plataforma. También aquí abajo podemos ver tres partes, tres segmentos: la introducción, sistemas y energías. Únicamente estaremos trabajando con introducción porque es la ley de Hooke. Ya los otros segmentos son cómo utilizarlos en base a trabajo de sistemas, y el otro describe más una situación de energía. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con la de intro. Bien, entonces una vez finalizados con la plataforma, pues les voy a poner aquí unos ejemplos. Por ejemplo, esto lo puedo desplazar a placer, ¿verdad? Puedo moverlo con estas viñetas que están acá. Yo lo puedo poner a la mitad, ¿verdad? 500 newtons sobre metro, esa sería la constante del resorte. Y puedo variar desde menos 100 newtons hasta 100 newtons, hasta más 100 newtons. Entonces, aquí podemos ver cómo al variar la fuerza, el resorte se va, ya sea estirando o comprimiendo. Entonces, esas son las dos propiedades que queremos ver. Quiero que entiendan aquí que al estirarse, ¿verdad? Vemos una mayor fuerza aplicada por parte del sistema, y cuando le restamos fuerzas, vemos cómo se comprime. Entonces, ya ahí vamos deduciendo algunas cosas sobre la ley de Hooke. Bien, entonces, viendo esto, voy a regresar a la presentación para que podamos ver los procedimientos y así poder comenzar a trabajar algunos ejercicios. Bien, entonces, volviendo a la presentación, aquí tenemos ya la siguiente parte, ¿verdad? Como les mencionaba, ustedes tienen que irse a la sección que dice intro. Luego de ello, de hacer clic en intro, vamos a ubicar el marcador del constante de resorte en 100 newtons sobre metro. Y a su vez, vamos a ubicar el marcador de fuerza en 100 newtons. Entonces, tengo unos ejercicios en base a esto, ¿verdad? El primero nos dice qué sucede con el resorte cuando ingresa estos números. Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio de observación. Tenemos que ver qué es lo que pasa con el resorte. Si hay un estiramiento, si hay una compresión, esas son las dos palabras clave. Es importante que entendamos que en la física hablamos de deformaciones, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando únicamente de deformaciones elásticas, porque existen dos tipos de deformaciones: elástica y plástica, pero en este caso estamos aplicando la deformación elástica. Bien, esto va a ser lo primero que vamos a hacer una vez estemos en el laboratorio. Sí les voy a pedir, ¿verdad?, de que en esa sección que ustedes ya están haciendo, y me imagino que ya están realizando a medida van viendo el video, ustedes tienen que ir tomando sus capturas de ese segmento para que se pueda visualizar cuando ustedes ya tienen la información en la que se les está requiriendo, ¿verdad? Entonces tomen la captura, la ubican y después dan su explicación. Bien. Dice, luego ubique el marcador del constante de resorte, esta vez en 1000 newtons sobre metro, y a su vez ubique el marcador de fuerza en menos 100 newtons. Y aquí nos pregunta qué sucede con el resorte cuando ingresa estos números. Lo mismo, vamos a hacer una observación y es importante que sigamos tomando una captura y que demostremos cómo queda el resorte en comparación a los datos anteriores. El inciso 3 o el ejercicio 3 nos dice una explicación primero de lo que es la ley de Hooke. La ley de Hooke establece que la fuerza requerida para estirar un objeto elástico es directamente proporcional a la extensión del resorte y comúnmente se representa como, bueno, aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Fuerza es igual a menos constante del resorte por X, ¿verdad? Aquí tenemos los valores, aquí podemos ver que F representa fuerza, que K representa la constante del resorte, ¿verdad? Y ya lleva un símbolo negativo la fórmula, y X representa la longitud de extensión o compresión, como les decía. Es bien importante que entendamos eso. Cuando hablamos de fuerza, se los voy a poner aquí, nos referimos a newtons. Cuando hablamos de la constante del resorte, nos referimos a newtons sobre metros.
Y cuando hablamos de longitud, pues en su mayoría de casos hablamos ya sea de centímetros o metros, ¿verdad? Entonces, esas son las unidades que vamos a estar trabajando en este laboratorio. No es algo muy difícil, es algo muy sencillo, ¿verdad? Gracias a esta ley que podemos comprender muchas situaciones, podemos entender lo que sucede en la relación de esfuerzo y de formación, porque hay una relación de esfuerzo y de formación, y tenemos que entender también que estamos hablando de una región lineal. Entonces, ya habiendo entendido esta fórmula, ¿verdad? Obviamente, esta fórmula la podemos manipular, podemos hacer despejes de acuerdo a lo que el ejercicio nos vaya pidiendo, y ahorita vamos a poder ver cuál es el ejercicio que se nos presenta en esta presentación. Aquí está. Entonces, nos mantenemos siempre en la simulación, en la sección que dice intro. De acuerdo a la siguiente información, complete el cuadro y verifique en el simulador lo que se le está pidiendo, ¿verdad? Encuentre el valor de X y diga si hay compresión o extensión. O sea que ustedes, dados estos datos, nos vamos a ir al simulador, los vamos a ingresar, vamos a utilizar la fórmula de la ley de Hooke y vamos a responder eso. ¿Cuál es la longitud, ya sea de compresión o extensión, para los primeros dos datos? ¿Cuál es la longitud de compresión o extensión para los segundos datos? ¿Y cuál es la longitud de compresión y extensión para los últimos datos que nos da esta tabla? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es ingresarlos en la fórmula y despejar. Esto lo vamos a verificar en la plataforma y ahorita les voy a enseñar cómo lo pueden verificar. Vamos a ver. Cuando ya regresamos a la plataforma y como les decía, aquí podemos verificar los datos que queremos, ¿verdad? Primero que nada, bueno, yo no les voy a poner los datos que planteo en el ejercicio, pero digamos que voy a usar 790 y que voy a usar una fuerza de 50 newtons. Entonces, para yo determinar el desplazamiento, o sea, esa letra X, esa longitud, ya sea de estiramiento o de compresión, solo le voy a dar clic aquí donde dice displacement, que significa desplazamiento. Entonces, si yo pongo valores, me va a dar un número y este es el número de desplazamiento. Entonces, esos dos tienen que estar encendidos, o mejor dicho, tienen que estar con su check para que nos pueda dar ese datos y así corroborar nosotros el dato que sacamos anteriormente. Esto también le tomamos una captura de pantalla y lo podemos incluir en el trabajo. Es bien importante, ¿verdad?, de que nosotros corroboremos esos valores. Entonces, de esa manera lo vamos a hacer, ¿verdad? Primero desarrollamos el ejercicio y después lo venimos a corroborar aquí. Aquí también podemos ver, ¿verdad?, hacia dónde se está aplicando la fuerza, ¿verdad? Y también podemos ver cuál es la fuerza opuesta, ¿verdad?, a la máquina que está jalando el resorte, ¿verdad? O que está haciendo una fuerza en el resorte. Entonces, creo que es una herramienta muy completa que nos puede indicar muchas propiedades, ¿verdad?, de un resorte o en este caso de elasticidad. Bien, voy a regresar nuevamente a la presentación y ahora vamos a pasar a lo que son las preguntas de este laboratorio. Entonces, aquí podemos ver las preguntas de evaluación. Número 1, ¿qué es un resorte? Número 2, ¿qué sucede cuando un material se deforma? Número 3, ¿cuál es la principal diferencia entre estiramiento y compresión? Número 4, ¿cuáles son los dos tipos de deformaciones? Explique cada una, ya las mencionaba yo. Y número 5, ¿qué nos dice la ley de Hooke y qué fórmula describe esta ley? Bueno, básicamente todo esto es lo que se ha explicado en este video. Espero que sí les sea de mucha ayuda y pues que hayan comprendido correctamente, ¿verdad?, lo que es la ley de Hooke y cómo utilizar esta herramienta virtual para desarrollar este laboratorio. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias por su tiempo. Tengan un feliz día.